Primero de todo, muy buenas tardes para todas. Mi nombre es Juan Carlos, yo soy nutricionista de la Fundación Éxito. Vamos a compartir en este pequeño momento saberes o inquietudes. Vamos a entender muchas cosas de la lactancia materna, de la importancia para los niños, de la importancia para nosotros como papás. Partamos pues como de eso. Inicialmente o antes de empezar la transmisión estamos aquí teniendo pues unas conversaciones muy interesantes, ¿cierto? Acerca de mitos, acerca de actitudes que me dicen debo tener con mi hijo, que es que ya no está comiendo la comida de sal, entonces que lo debo dejar aguantar hambre. Entonces yo quiero que de pronto partamos como de esas inquietudes puntuales para que las vayamos resolviendo a modo de conversatorio. Vamos a ir yo particularmente dándoles tips muy importantes acerca de lactancia materna. Vamos a mirar de acuerdo a muchas investigaciones qué tan importante es la lactancia materna para los niños, para que de esta manera nosotros la instauremos con nuestros niños, la prosigamos y la tenemos, ¿cierto? Y seamos nosotras voceras de la importancia de la lactancia materna para nuestros familiares, para nuestras vecinas, para nuestras compañeras. Entonces, ¿quién quiere de pronto empezar como con alguna experiencia, de pronto alguna creencia, de pronto alguna práctica que esté realizando en estos momentos con respecto a la lactancia materna? ¿Quién quiere contarnos? Ana Sofía es mi segunda hija. Con el primero fue alimentación materna. En este momento con la Ana Sofía es la lactancia exclusiva 100%. Es espectacular, me ha gustado mucho y es un vínculo que tenemos ella y yo. Entonces, por ahí que la estoy alimentando no solamente por medio de la leche, sino también de una forma... Sí, el vínculo afectivo, pues, que es lo más importante. Pero también hay veces que a uno le da como ese inquietud, si la estoy alimentando, sí, exacto. si está comiendo lo que es, porque uno va y le dice, ay, pero es que la falta un kilo. Sí, exacto. Y de pronto otras amigas dicen, no, es que es tanto y ya tiene sobrepeso de otros bebés, y están solamente con leche de fórmula. Listo, entonces varias cositas como para que vayamos entendiendo. Entonces, yo te felicito a vos porque tenés en este momento una lactancia exclusiva con tu hija. Entonces empezamos a dar datos supremamente importantes. Hay estudios que demuestran que los niños que son lactados de manera prolongada hasta más de los 12 meses y de manera exclusiva hasta los 6 y más, tienen más ingresos económicos a los 30 años de edad. Se hizo un estudio en Brasil en donde se recogió información de más o menos 3.900 personas que nacieron en 1982. Y se observó que 30 años después, estas personas que lactaron o que fueron lactadas por más de 12 meses, tenían más o menos, convirtiendo los reales brasileros, que es la moneda en Brasil, a pesos colombianos, más o menos se ganaban 250.000 pesos en promedio más por mes que las personas que fueron lactadas solo por un mes o menos. Entonces, es una cosa muy importante. Otro hecho que es bien importante y a rescatar con respecto a la lactancia prolongada en lo posible es que el logro educativo, los años de escolaridad se incrementan con una lactancia materna prolongada. Una cosa que es también bien importante es que el coeficiente intelectual medido, bajo esas investigaciones, es 3.5 puntos más que los niños, en estos niños lactados por más de 12 meses, 3.5 puntos más, que los niños que fueron lactados por menos de un mes. Entonces mira que en tu bebé están dadas todas las condiciones para que sea una mujer exitosa. Entonces es importante felicitarte, que mantenga la lactancia materna y que la alimentación complementaria sea introducida de manera adecuada. Entonces tu inquietud, que es que le falta un kilo, que es que está por debajo, ¿qué pasa? También muchas investigaciones nos muestran que los niños que normalmente son amamantados al pecho de manera exclusiva, ¿cierto?, comparados con los niños que son alimentados con fórmula, tienden, o sea, es una tendencia a verse de pronto o a estar unos gramos por debajo de esos niños. Pero también que nos muestran las investigaciones, que más o menos al año de edad, a los 12 meses, todo se equipara. Tanto el peso como la estatura vuelven a los canales que son los normales. Entonces aquí que es importante rescatar de la lactancia materna en el caso de tu hija. ¿Cierto? Que vamos a promover una muy buena salud, vamos a fortalecer bastante ese vínculo que vos nos estabas comentando ahorita, y pienso que no es importante en estos momentos preocuparnos por lo que nos dicen. Aquí es importante saber que ese rol de mamá lo estoy desarrollando de manera adecuada. Yo les he explicado ahorita, previo a la grabación, a la transmisión, perdón, que ya los niños en esta edad de los 4 o 5 meses son expertos en succionar la leche de la mamá. Entonces son niños que no se quedan como mi bebé de un mes y medio, 20 minutos, 25 minutos, media hora pegado al seno de la mamá, sino que en 5 minutos vacían el seno de la mamá y están listos.
Y otra cosa que es muy importante es que después de los 3 meses, como les decía también ahora, los niños son mucho más despiertos. O sea, ese sistema neurológico está mucho más activo y por lo tanto se distraen mucho más. ¿Qué recomendaciones se hacen en ese sentido? Entonces, que de pronto los momentos en que pensemos o debamos alimentarlos muy conscientemente y muy meticulosamente sean en espacios muy tranquilos, como a media luz, digámoslo así, y son muy favorecedores también los espacios nocturnos. ¿Cierto? Las horas de la noche son muy ganadoras para los niños cuando están ya de pronto en esas edades. Entonces eso es importante que lo tengas en cuenta. No sé qué otra inquietud de pronto puedan tener las mamás. Sí, exacto. No quiere nada más. Listo, y hay una cosa que es muy importante. Yo doy una idea pequeña y ya te doy como la palabra para que continúes. Lo que pasa es que él quiere seno porque es a lo único que él está acostumbrado. Es básicamente eso, y ahorita te doy otra idea con respecto a la alimentación complementaria. Entonces continúa. Entonces hemos tratado ya de, cuando fuimos al taller, ya nos dijo, listo, empezamos la alimentación complementaria. Frutas no quiere de ninguna textura, ni sólido, ni líquido, ni en papilla, ni en trocito. Aunque el cito de trocito intenta un poquito, pero... Entonces, claro, a mí ya me preocupa porque la nutricionista nos dice que ya él necesita otros, pues, Otros alimentos, exacto. No solo ya la Sí, materna. eso, ya hay que entender algo que es bien importante y por eso se llama la alimentación complementaria, ¿cierto? La alimentación complementaria, eso que viene en esos momentos de los 6 meses en adelante hasta los 12, es lo que complementa la lactancia materna. En ese momento de la vida de los niños, la leche materna debe seguir siendo protagonista. Entonces, esos otros alimentos deben ir ingresando de manera gradual. Entonces, para mí es muy ganador lo que de pronto nos expresas de tu hijo, que se mete como el alimento a la boca y como que lo suelta. Listo, él al menos está generándose como la curiosidad de eso que tiene en la mano y que se introduce en su boca. Esos son como pasos que él va dando para que, y aquí es muy importante, con el acompañamiento de los profesionales de la salud, esa alimentación complementaria sea exitosa. Y una cosa que es muy importante y que yo les iba a comentar ahorita, en estas edades en las que estamos, 5 meses, es que ya más o menos, o sea, ya está cumplida la edad, pero más o menos de los 3 a los 4 meses la leche materna va cambiando el sabor. ¿Cierto? Ya es una leche que es un poco más salada, ya no es esa leche que tiene un tono dulce del mes, de los 2 meses, es una leche que se vuelve un poco más salada y hay una razón que es muy importante para que eso se dé, es preparar al cuerpo del niño, al menos en esas sensaciones del sabor, porque vienen otros alimentos que no saben dulce, como la leche materna, en sus primeros meses. Caso contrario, que es lo que sucede con las fórmulas infantiles. Las fórmulas infantiles de por sí tienden a ser dulces, ¿cierto? Y no varían en el sabor con el tiempo, sino que son dulces de por sí. Y a veces la introducción de la alimentación complementaria, cuando un niño ha sido alimentado previamente con fórmula, se hace un poco difícil. Entonces, en ese caso, ¿qué pide uno y qué lee uno y qué recomienda uno? Y seguro que yo lo viviré también como papá, es paciencia. Paciencia es entender que es un proceso gradual, es entender que siempre y cuando haya alimentos en la casa y seno, pues leche materna en este caso, hambre no va a pasar el niño. Entonces es un proceso por el cual él tiene que pasar y es entender que no todos los niños son como automáticos en el sentido de que exactamente a los 6 meses tiene que ser, o sea, 6 meses y un día tiene que empezar, no, es un proceso que es gradual, ¿cierto? Aquí lo importante es que le dimos al niño un respaldo de nutrición y de salud y de defensas súper importante en esos 6 primeros meses y seguro que esos que vienen no van a ser como tan críticos en el sentido de que si no nos va a querer comer bien, pues al menos tenemos el respaldo de la leche materna aún. Entonces es de paciencia y de sí buscar pues la asesoría, que es muy importante. Como decías vos, es empezar con la introducción de alimentos de texturas muy suaves. Se recomienda, por ejemplo, iniciar con papillas de una verdura 3 días seguidos. Y aquí es importante que el niño vaya conociendo el alimento. Y según dice la literatura, vos debes darle a tu hijo a conocer un alimento hasta 15 veces. O sea, que pruebe el alimento hasta 15 veces para que al menos lo conozca. Y de ahí vaya ya introduciendo la alimentación. Listo, pero va a llegar el momento en que eso va a dejar de ser. ¿Qué es importante? Ya es un hombre que es sociable 100%.
Entonces es muy importante que en los momentos de alimentación que estemos todos juntos, papá, mamá, si es posible, con el niño, todos hablemos muy bien del alimento, disfrutemos el alimento, que él vea en nosotros las sensaciones del gusto por el alimento que nos estamos consumiendo y que él se está consumiendo, porque eso hace también parte de la educación nutricional. Entonces es entender ese proceso. Eso es entender ese proceso con paciencia y, como les digo, pues buscando la parte de la asesoría profesional. Sí, sí. ¿Cuál es el mito que hay de lo que uno come? Ellos lo pueden recibir también por medio de Sí. la leche materna, o sea, con medicamentos, ellos también lo pueden recibir. Muchas recomendaciones, por ejemplo, con medicamentos, dicen no ofrecer con lactancia materna. A veces hay que ponerse a pensar también, es que hay mucho de la industria de los alimentos infantiles, de las fórmulas infantiles, detrás de muchas de esas recomendaciones, porque no necesariamente y no siempre los medicamentos se contraindiquen consumirlos con la lactancia materna. Por ejemplo, hay alimentos que les pasa lo mismo. En esas investigaciones que yo les comentaba ahorita de Brasil, poblaciones, por ejemplo, del norte de Brasil, que tenían un alto consumo de alimentos, fuentes de betacarotenos, por ejemplo, zanahorias, calabazas, alimentos de colores muy naranjados, muy amarillos intensos. Estos investigadores notaban que la leche materna en estas mamás salía como naranjada, como amarillenta. Pero es normal, porque hace parte de la dieta de estas mamás. Por ejemplo, si mi esposa, por ejemplo, es muy ávida al brócoli, a muchos alimentos que tienen esos carotenoides, esas sustancias de los alimentos, la leche puede salir como con esas tonalidades y no hay ningún problema. ¿Cierto? Aquí sí se sugiere que, por ejemplo, cuando se detecte que de pronto puede haber sangre en la leche materna, sí no se debe pues como ofrecer la leche. Pero, por ejemplo, si vos sos una consumidora ávida de frijoles, de granos, en general de lentejas, entonces es probable que algunas de esas sustancias pasen a través de la leche materna al niño y le generen, por ejemplo, cólicos. Entonces hay alimentos que sí pueden generar pues como esa situación en los niños, pero no lo es siempre, mamá. Entonces es cierto, eso puede pasar. Con respecto a los medicamentos, como les digo, es como de mirar, ¿cierto? Lo normal es suspender la lactancia mientras se ofrecen los medicamentos, pero como les digo, también hay muchas controversias al respecto de eso. A través de la industria interfiere con la lactancia materna para que se suspenda y se ofrezcan ya otros productos. No sé qué otras. Bueno, entonces es muy importante tu pregunta. La mamá nos pregunta si es supremamente importante suplementar a los niños lactados exclusivamente al seno, ¿cierto? Exclusivamente al pecho de la mamá con hierro. Entonces hay una cosa que es bien importante. Desde el proceso de la gestación, la mamá muy juiciosamente debió haberse consumido los micronutrientes que el médico le recomendó, tanto el hierro como el ácido fólico. El hierro para que no les dé anemia y el ácido fólico para evitar malformaciones del feto, pero también para ayudar a que la sangre se forme. Entonces, desde la misma gestación los niños van teniendo reservas de hierro, ¿cierto? Para que no les dé anemia. Un segundo hecho importante es que en el momento del parto, una práctica saludable con respecto a la anemia es el pinzamiento tardío del cordón umbilical. Se sugiere que en la práctica médica, en el momento del parto, el cordón umbilical sea cortado más o menos a los 2 o 3 minutos o cuando se vea que ya ese cordón no late, ¿cierto? Cuando el cordón se vea que esté totalmente quieto, ya el médico puede hacer la maniobra de cortar. Una cosa que es muy importante también con la leche materna, entonces decimos, la leche de por sí no tiene hierro, ¿cierto? La leche no es una fuente importante de hierro, pero ¿qué es importante? La leche materna contiene la cantidad de hierro que el niño necesita o la niña necesita para estar sano. Y una cosa que es más importante aún de la leche materna, que no la tiene, por ejemplo, la fórmula. La leche materna tiene una sustancia que se llama lactoferrina, que es una sustancia propia de la leche que hace que el hierro contenido en esa misma leche materna el cuerpo lo aproveche súper bien. Inclusive hay muchas investigaciones que dicen que el hierro de la leche materna tiene una disponibilidad, o sea, un porcentaje de absorción supremamente alto. Entonces realmente no se hace necesario cuando un niño cuando en su gestación la mamá consumió adecuadamente los micronutrientes, cuando hubo una buena práctica médica en el pinzamiento del cordón y cuando hay una lactancia materna exclusiva, no se hace necesario la suplementación con el hierro. ¿Cierto? A no ser que ya hayan enfermedades que sugieran médicamente el consumo de este suplemento, pero el resto no se hace necesario. Ya con la alimentación complementaria, lo que hacemos también es empezar a asegurarle al cuerpo el consumo de ese mineral que es muy importante y que ya
las reservas van dejando de estar al prolongar de manera muy extendida la lactancia materna. Ok, en mi casa somos consumidores de carne. Pues, Sí, fuertemente, sí, carne. fuertemente, sí. Entonces, yo con él puedo seguir esa alimentación que nosotros normalmente llevamos en la casa o es indispensable que le den carne de res. Bueno, entonces la recomendación que se da con respecto a la alimentación complementaria, hoy la OMS nos dice que los niños pueden comer desde los 6 meses de una amplia variedad de alimentos, inclusive el huevo que antes se tenía pues como el temor, inclusive alimentos con base en trigo que antes se tenía mucho temor que por las alergias. O sea, hoy no hay ningún inconveniente con la alimentación complementaria. ¿Qué nos dice entonces de manera general la Organización Mundial de la Salud? Los niños deben consumir de todos los grupos de alimentos, ¿cierto? Y nosotros como papás o como mamás debemos ser los gestores para que ese aprendizaje se dé. Nosotros también debemos ser en lo posible consumidores de todos los grupos de alimentos, en lo posible olvido digo, porque es importante también respetar de pronto creencias o hábitos alimentarios que tenga la familia. Entonces, ¿qué se hace aquí importante tener en cuenta? ¿Cierto? Que la carne, si bien es un alimento supremamente importante, puede ser reemplazada por otros alimentos. Por ejemplo, el huevo es un excelente alimento que se lo puedes ofrecer a tus niños después de los 6 meses y no tiene ningún inconveniente, no tiene ningún problema. Por ejemplo, si hablamos de carnes rojas como el alimento que yo excluyo, entonces está, por ejemplo, la carne, el pollo. Por ejemplo, el pescado también es un alimento que ya hoy la OMS nos dice después de los 6 meses se lo podemos introducir. ¿Cierto? Aquí que es importante observar si no hay antecedentes familiares de alergias, ¿cierto? Porque ese es un factor que me podría predisponer a mí como niño para que tenga una alergia alimentaria. Pero si en mi familia no hay historia de alergias, yo perfectamente puedo consumir los alimentos de todos los grupos sin un temor infundado de que a mi hijo le va a dar algún problema de alergia. Y aquí que es bien importante también tener en cuenta que si previamente yo tuve un proceso de lactancia materna exclusiva exitoso, entonces esa misma leche de mi mamá me hizo que mi cuerpo se preparara de la mejor manera para que esos nuevos alimentos, esos nuevos nutrientes, esas nuevas sustancias con un potencial alergénico de pronto no aparezcan. Entonces de ahí la importancia de lo que estamos hablando, de la lactancia materna. ¿Se puede compartir la lactancia? Danos un ejemplo de compartir la lactancia. Por decir algo, mi niño tiene 2 años, pero a mí me suspendieron la lactancia porque está en embarazo de él. Sí. Entonces me dijeron que no voy a lactar a Juan David. Entonces ya se suspendió la lactancia de todo con él, pero siempre me generó esa duda. Porque no podía seguir lactando, me dijeron que era que se podía Sí. cosa. ¿Es mito, es verdad, o es mejor uno no lactar? Listo, entonces hay 2 cosas que tener bien en cuenta acá. Entonces, con respecto a la formación de la leche materna en el seno, existen 2 fases de esa formación. Existe la fase 1, que es más o menos después del último trimestre, más o menos de los 6 meses en adelante, ya el seno de la mamá, el cuerpo de la mamá se prepara porque ya hay leche que se va a tener que producir, ¿cierto? Y la leche perfectamente está ahí. Pero también hay una sustancia que se produce en la placenta de la mamá que te dice, listo, la leche está ahí, pero no salga todavía, porque no es el momento de salir porque el niño no ha salido de tu vientre. Entonces ya cuando el niño nace empieza esa segunda fase de la formación de la leche, que es cuando ya la leche como tal sale y el niño la consume a libre demanda. ¿Qué pasa con el hecho de simplemente pegar al niño, al pecho de la mamá? Se producen unas sustancias, unas hormonas que ejercen unos efectos en el cuerpo y que tienen una razón muy importante para la producción de la leche. Está la oxitocina, que es una hormona que con la lactancia se produce y que hace que básicamente la leche salga expulsada. Entonces hace que los senos lactíferos, como esos cuerpos, esas cavernitas que hay dentro del seno de la mamá, se compriman para que la leche materna salga. Y también esa oxitocina tiene un efecto sobre el útero y hace que el útero se contraiga. Entonces, al haber contracciones en el útero, existe un riesgo de que ante un embarazo ese bebé que está en mi vientre pueda salir. Yo recuerdo mucho que en el caso de mi esposa, en el proceso de su gestación, recomendaba mucho que, por ejemplo, en el momento del baño no se estimulara, no se tocara mucho los senos, los pezones en particular, porque ese hecho en particular hacía que se elevara la oxitocina en sangre y podría haber ese riesgo pues como de aborto, digámoslo de esta manera.
Entonces no es mito lo que nos está respondiendo. Sí, en ese caso se sugiere pues, suspender ante ese riesgo. O sea, no es que tenga que pasar, pero es un riesgo. Entonces es lo que se recomienda de manera general. No sé, bueno, más si tenés alguna inquietud particular con la lactancia de tu bebé. ¿Tiene cuántos meses me decís? 10 meses o sea, yo le incorporo todo, sí, pues que si de pronto se le pudiera, digamos, en el desayuno, que sí, sería una Sí, o sea, nos habla la mamá de a los 10 meses de su hijo cómo podría ser la alimentación complementaria. Entonces ya a los 10 meses de edad, hablamos de un niño que tiene una edad avanzada en el sentido de que ya debió haber incorporado muchos alimentos a su dieta habitual. Sí, claro, como todos nosotros que tenemos preferencias. Y algunas veces, muchas de las preferencias, somos nosotros como papás quienes las infundamos. Entonces, ¿qué es importante acá en el caso de tu bebé de 10 meses ya? Es importante que ya vayamos instaurando unos posibles horarios para la alimentación. Es bien importante que, a pesar de que la alimentación al pecho o la leche materna sigue siendo protagonista, sigue siendo importante ofrecérsela, ya deben estar obviamente los otros alimentos presentes. Entonces ya debemos empezar a instaurar esos momentos de alimentación como los otros miembros del hogar. Es importante sí no ofrecer las mismas cantidades ni las mismas porciones, pero sí es importante ir teniendo como los momentos del desayuno, es importante tener momentos de la media mañana, por ejemplo, es importante tener claro un momento de almuerzo, o sea, que hayan ya unas horas establecidas para dar los alimentos y para que se le dé tiempo, en el caso de él, para que su estómago se le vacíe y o empiece a tener la sensación del hambre para la comida que sigue. Entonces, desde ya es muy importante. ¿Cómo lo empezamos a instaurar? Como lo decíamos ahorita, dándole a probar los alimentos, porque como te decía, ya en los 10 meses ya es hora de que todos los alimentos los haya conocido. Con mucha paciencia, con el ejemplo que es bien importante. Acá es un error grande, por ejemplo, yo estar sentado en el comedor con mi hijo y yo como papá decir, no, está maluca la zanahoria, y de pronto mi hijo escuchar eso, ¿cierto? O que está maluco el hígado, y mi hijo escuchar eso, porque ellos van también creando, de acuerdo a lo que ven o a lo que escuchan, inclusive a muchos de los huesos de los papás, van creando o generando esos rechazos o esas preferencias por los alimentos. En cuanto a eso, cuando uno está comiendo con ellos, que ellos todavía no deben comer, ¿cómo sería ese proceso? Entonces, solo para comer, o como con ellos y que ellos miren, darles una probadita, ¿cómo sería ese? Listo, aquí lo que tenemos que tener muy claro es que la alimentación al pecho debe ser en lo posible, exclusiva hasta los 6 meses de edad, ¿cierto? Ya sé que, o sabemos más bien, que ya en esta edad de tu bebé son supremamente despiertos, son muy alertas, son muy... O sea, todo les llama la atención, inclusive lo que estás comiéndote o lo que haya alrededor de ella. ¿Qué es importante? Tratar de respetar, si tenemos aún una alta producción, una adecuada producción de leche materna, tratar de respetar ese proceso y saber que es en el momento oportuno, o sea, los 6 meses cuando yo le debo empezar a incluir esos nuevos alimentos, ¿cierto? No hay que tener pues como el temor de que no, que me voy a voltear o que no. Es inclusive hablarle, ellos entienden perfectamente y eso es algo que va formando en ellos el hábito adecuado también de la alimentación. Ya va a llegar el alimento en su momento, el otro alimento distinto a la leche materna en su momento, y que por lo pronto no te puedo ofrecer de eso que estoy comiendo yo, ¿cierto? Es importante hablarles para que ellos no lo entiendan. En el momento ya que empecemos con la alimentación complementaria, Sí. sentarnos todos a la Sí, es importante a la mesa, pero entonces, como les decíamos ahorita, darles a conocer alimentos por 2 o 3 días, una sola preparación, ni siquiera preparación, un solo alimento por 2 o 3 días, para que ellos vayan conociendo ese sabor, esa textura, ese olor, o sea, esa sensación de ese alimento nuevo que él va a ir introduciendo en su dieta. Entonces, eso es gradual, mamá. Bueno, otra pregunta sería, ¿cómo sería un no maceno ya respetuoso para ellos? Como lo que dice uno, pues el destete. ¿Y por qué de pronto pensás? Sufre más uno que ellos, ¿cierto? Porque muchas veces, listo, ya son los 2 años. No le dicen solamente hasta los 2 años, ¿cierto? Solamente
sí. Entonces, mira lo que les comentaba ahorita. La Organización Mundial de la Salud nos dice que la alimentación debe ser exclusiva al pecho hasta los 6 meses y complementaria y más después de los 24 meses de edad. Entonces pienso que hay aspectos también muy culturales que se conjugan aquí en esta inquietud que vos estás planteando. Pero pienso también que es el mismo niño el que sería capaz de tomar la determinación de dejar el seno, ¿cierto? Y pienso que son también los hábitos de alimentación en el hogar, la introducción de esos alimentos, la implementación de los horarios, o sea, muchas de esas circunstancias que ya se vienen cuando ellos están creciendo, lo que va haciendo que ellos vayan dejando de por sí el pecho. Una cosa que es bien importante es la siguiente, que la producción de leche responde al hecho de pegarlos o no. Entonces, si se pegan mucho, como de pronto en la edad en la que está tu bebé, se va a producir mucha leche. Pero si se llega un momento en que no va a ser tan frecuente la pegada al seno por parte del niño, entonces ya la leche va a irse dejando pues, de producir. Entonces es en lo posible tratar de seguir como esa recomendación. Y hay algo que es muy importante. Si está en el deseo de la mamá, ¿cierto? Que desde el amor cree que es lo mejor para su hijo, seguirle ofreciendo el seno, no tiene por qué haber como barreras culturales o que nos digan que no es lo debido. Entonces, si eso nos satisface como mamá desde el amor, y dice a mi niño eso porque sigue siendo leche que lo va a nutrir, va a ser importante para ellos, yo no le veo ningún inconveniente. O sea, sí lo va a nutrir, porque se dicen que después de los 2 años no. Cierto, o sea, es un alimento más que se suma a todos los otros que él ya ha venido consumiendo. Entonces ahí sobre todo lo que prima en una lactancia prolongada de más de 24 meses, o sea, si bien es nutrición, es más esa parte del vínculo del amor, ¿cierto? Es esa parte de darle seguridad a tu hijo, de saber que es amado, saber que es querido, saber que está protegido. Y la lactancia prolongada no es pecado si se mira desde ese punto de vista, ¿cierto? Ese es el binomio entre mamá e hijo el que importa en ese caso, no todo lo que nos puedan decir los externos. He tenido una técnica distinta con ella en el momento de amamantar, y es que, por ejemplo, ya se duerme, con un solo cenito se duerme. La despierto, le voy a ofrecer el otro seno y no me lo recibe. Ya, se podría decir, quedó satisfecha. Sí, quedó satisfecha porque es el mismo niño el que determina hasta qué punto. Y hay una cosa que es bien importante. La leche materna como tal, como alimento, tiene como 3 fases, digamos, en una sola pegada del niño, si hacemos que el niño vacíe todo el seno. Entonces hay una primera fase que es donde están todas las defensas, las vitaminas, los minerales, o sea, todo lo que el niño necesita, el agua sobre todo, para que el niño tenga las defensas, o sea, se empieza a nutrir de manera adecuada. Existe luego una segunda fase de esa misma pegada del niño, que es una fase en donde hay mucho más calcio, hay fósforo y sobre todo hay una proteína que se llama la caseína, que tiene otras proteínas en sí, pero que son las que ya lo ayudan a crecer y a formar el cuerpo, a que crezca, a que el cabello esté fuerte, a que los huesos estén también fuertes. Y existe una tercera fase, que es la fase donde ya la leche es como más grasosita. Tiene vitaminas liposolubles como la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K, que son importantes para el crecimiento. Tiene colesterol, esa última fase de la leche, y esta última fase en particular es la que hace que ellos se sientan saciados. Entonces, esa fase grasosa de la leche materna, que es la última, es la que hace que ellos se sientan satisfechos. Y es el mismo niño el que retira el seno con la lengua, el que nos dice, listo mamá, ya no quiero más. Y lo decíamos ahorita, ya ellos en esta edad son súper expertos en vaciar el seno de la mamá. Entonces, no es ningún problema, mamá. Cierto, hay una recomendación general que se dice que si el niño se pegó de este seno y se durmió, procuremos que en la próxima pegada él termine de vaciarlo y se pueda pasar para el otro. Porque lo que tenemos que tratar de asegurar es que el seno se vacíe. Porque si el niño se nos queda solamente con esas 2 primeras fases, la fase de las defensas y la fase del calcio, de pronto la grasita, que es lo que los hace sentir satisfechos y subir mucho más rápido de peso, no va a estar. Entonces es un niño que vamos a entender nosotros, pero es que tan extraño, yo lo pego y queda como con hambre. Como lo pego y no sube de peso. Pero es porque no vació ese seno y no se tomó esa grasita que le hace ganar esos kilitos de más. Listo, entonces ojalá esta haya sido una transmisión bien productiva para ustedes. Yo sé que hay muchísimas más dudas y muchas más inquietudes con respecto a la leche materna. Es una práctica que yo como papá la estoy viviendo en este momento y la estoy disfrutando. Sé que mi hijo va a tener todos los beneficios que les hemos comentado y mucho más en su futuro.
Esperamos que sea bien acogida por todos ustedes y nos vemos en una próxima transmisión.